Mientras servía el café, ella me lo aventó encima. El líquido hirviendo me quemó el pecho y lo único que escuché fue su desprecio. Aprende a servir, inútil. Me quedé inmóvil, empapada, mientras mi esposo subía el volumen de la televisión, como si yo no existiera. 5 minutos después, un estruendo en la cocina lo hizo correr. Y cuando llegó, se quedó congelado al ver la escena. A veces me pregunto en qué momento dejé de vivir mi propia vida para convertirme en la sombra de todos los demás. Me llamo Mariela, tengo 33 años, y lo único que siempre quise fue paz, una casa tranquila, una relación equilibrada y la sensación de que pertenezco a algún lugar. Nada extraordinario. Solo dignidad. Trabajo desde casa como diseñadora, lo cual muchos creen que significa que no hago nada. Quizá por eso aprendí a quedarme callada, a no discutir, a no exigir. Creí que guardar silencio era una forma de mantener la armonía. Y durante mucho tiempo me convencí de que el amor se demostraba soportando, cediendo, aguantando. Pero últimamente, cada día se sentía como si una parte de mí desapareciera. Lo irónico es que soy una mujer meticulosa y paciente. Me gusta despertar temprano, preparar mi café, escuchar la radio bajito mientras empiezo mis diseños. Me gusta el olor a casa limpia, la luz que entra por la ventana de la cocina, la sensación de control en las cosas pequeñas. Pero todo eso se desmoronaba en cuanto ella cruzaba la puerta. Yo quería pensar que el matrimonio significaba apoyo mutuo, un equipo. Sin embargo, desde que me casé con Oscar, sentí que siempre tenía que justificar mi lugar. Él no es una mala persona, al menos eso quiero creer. Solo que aprendió a vivir evitando conflictos, aun cuando yo era quien quedaba expuesta. Y en esa dinámica silenciosa, yo fui dejando de alzar la voz, de incomodar, de pedir. Tenía miedo de perder la poca estabilidad que creía tener. Y ese miedo me acompañaba a todos lados. Temía decepcionar, temía sonar exagerada, temía activar esa mirada que dice no seas dramática. Temía que, si empezaba a hablar, nadie me escuchara. Por eso, cada vez que me faltaban al respeto, me repetía a mí misma, es mejor no hacer ruido. Pero por dentro, mi cuerpo gritaba. Me dolía la espalda de tensar los hombros todo el día, el estómago se me cerraba cada vez que oía llaves en la puerta, y por las noches, cuando por fin estaba sola, respiraba como si hubiera estado conteniendo el aire desde la mañana. Yo solo quería una vida sencilla. Una en la que pudiera servir una taza de café sin sentir que cualquier cosa sería usada en mi contra. Una vida donde no tuviera que caminar puntas para evitar ofender a quien llegaba decidida a encontrar fallas en todo lo que yo hacía. Nunca imaginé que ese día, mientras el café me escurría por la blusa y el dolor me ardía en la piel, sentiría algo diferente, una chispa pequeña, casi imperceptible, pero nueva. Como si dentro de mí hubiera una voz que llevaba años dormida y que, por primera vez, se atrevía a despertar. Si alguien me hubiera dicho hace años que la presencia de una sola persona podía cambiar por completo la atmósfera de una casa, habría dudado. Pero entonces conocí a Graciela, la madre de Oscar. Y entendí que hay personas que no necesitan gritar para aplastar. Basta su forma de mirar, de entrar, de existir. Ella siempre fue así, imponente, segura de que su palabra es ley, convencida de que todo lo que toca le pertenece. Desde el primer día noté que me observaba como si yo fuera un error que su hijo había cometido. No lo decía, pero lo transmitía con una precisión fría. Su silencio era más humillante que cualquier palabra. Al principio pensé que eran imaginaciones mías. Que quizá yo estaba siendo demasiado sensible, demasiado cuidadosa. Pero con el tiempo se volvió imposible ignorarlo. Cada vez que venía de visita, cambiaba cosas de lugar, revisaba mis cajones, criticaba la limpieza, cuestionaba mi forma de cocinar, todo sin levantar mucho la voz, con esa actitud de solo estoy ayudando. Pero ninguna ayuda duele tanto. Lo peor era que venía sin avisar. Abría la puerta con su copia de la llave, la que Oscar le dio para emergencias, y entraba como si la casa fuera suya. Yo podía estar trabajando, comiendo, descansando, no importaba. Ella llegaba y la energía del lugar se quebraba en dos. Yo siempre intentaba mantener la calma. Le ofrecía café, le preguntaba cómo estaba, sonreía por cortesía, aunque por dentro mi estómago estuviera hecho un nudo. Y aún así, ella encontraba maneras de hacerme sentir pequeña.
A veces dejaba comentarios disfrazados de preocupación. «Qué delgada te ves, segura que comes bien». O miraba mi ropa y levantaba una ceja, sin decir nada, pero diciéndolo todo. Había otro detalle. Nunca me llamaba por mi nombre. Para ella yo era la muchacha, la esposa de Oscar, la que trabaja en la computadora. Como si mi identidad fuera irrelevante. Con el tiempo entendí que su problema no era conmigo como persona, sino con la idea de perder el control sobre su hijo. Yo era una intrusa en un territorio que ella creía de su propiedad. Y ese territorio incluía nuestro hogar, nuestra vida y cualquier decisión que él tomara. Oscar, como siempre, prefería no involucrarse. Decía frases como, «Así es ella, solo quiere ayudar, no te lo tomes personal». Pero yo sí me lo tomaba. Mi cuerpo lo hacía por mí. Porque cada vez que Graciela entraba, sentía que mi espacio se encogía, que mis pasos eran torpes, que mis manos temblaban sin razón. Y aún así, me esforzaba por ser correcta. Por no darle motivos para señalarme. Por no romper la frágil paz que sostenía nuestra casa. Pero lo cierto es que ella no necesitaba motivos. Le bastaba existir para recordarme que, en su mente, yo jamás sería suficiente para su hijo. Y ese pensamiento, repetido día tras día, terminó erosionándome más que sus palabras. Con el tiempo entendí que las señales no siempre llegan en forma de gritos o discusiones fuertes. A veces aparecen como pequeños roces que parecen insignificantes, pero que se clavan en la piel y se quedan ahí, recordándote que algo no marcha bien. Fue así como empezaron los primeros avisos, esos que traté de ignorar porque aceptar lo contrario significaba reconocer que mi vida iba perdiendo libertad poco a poco. Una mañana, mientras trabajaba en la computadora, escuché pasos detrás de mí. No hubo saludo ni anuncio, simplemente sentí su presencia observándome en silencio. Esa sensación de que alguien invade tu espacio sin permiso me recorrió la espalda entera. No quise girar la silla porque sabía que su mirada estaría evaluando cada movimiento, como si buscara un error para señalarlo después. Días más tarde enfrenté otro aviso disfrazado de buen gesto. Cuando llegué a la sala, descubrí que mis cortinas habían sido cambiadas sin que yo lo supiera. El color, la tela, todo era distinto. Ella solo comentó que las anteriores daban un aire triste, como si mi gusto no importara en mi propio hogar. Quise explicarle que las había escogido con cuidado, pero su expresión dejó claro que cualquier opinión mía sería tratada como una ocurrencia sin valor. Las frases que soltaba de manera casual también dejaron marcas que pretendí minimizar. Comentaba que una casa sin niños se siente vacía, que antes su hijo comía mejor, que en su juventud una esposa sabía mantener un hogar. Aunque su tono aparentara neutralidad, cada palabra traía un juicio escondido que se quedaba dando vueltas en mi mente durante horas. Oscar tampoco ayudaba a calmar esa inquietud. Cada vez que ella lanzaba alguna crítica disfrazada, él adoptaba una postura distante, como si el conflicto no fuera con él. A veces bajaba la mirada o hacía como que no escuchaba, evitando cualquier señal de desacuerdo. Esa indiferencia terminó pesando más que los comentarios de su madre, porque me hizo sentir que estaba sola en una casa donde se suponía que éramos un equipo. Hubo una tarde en la cocina que todavía recuerdo con un nudo en la garganta. Yo limpiaba las repisas cuando abrió el refrigerador y comenzó a mover recipientes sin pedir permiso. Después dijo que todo estaba fuera de lugar y que debía dar trabajo vivir entre tantas cosas mal acomodadas. En lugar de detenerme y defender mi propio espacio, aceleré mis movimientos con la esperanza absurda de que su crítica desapareciera si yo hacía todo más rápido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los trastes. Cuando por fin se fue ese día, quedé sentada en el suelo de la cocina, sin fuerzas para levantarme. No era cansancio físico, era un peso emocional que ya no podía esconder. Aún así, me convencí de que esas señales no eran tan graves, que tal vez estaba exagerando, que lo mejor era mantener la calma para evitar discusiones inútiles. Ahora sé que ese pensamiento fue mi error más grande. Minimicé avisos que estaban gritando por dentro. Y mientras intentaba sostener una paz que no me pertenecía, comencé a diluirme, dejando que cada concesión se llevara un pedazo de mí. El día que todo cambió empezó como cualquier otro, con esa rutina que me ayudaba a sentir que tenía un poco de control sobre mi vida. Preparé el desayuno temprano, abrí las ventanas para que entrara un poco de aire fresco y me dije, como tantas veces, que ese día intentaría no tomar nada personal,
que era mejor mantener la mente enfocada en mi trabajo. Quise creer que me esperaba una jornada tranquila, pero algo dentro de mí ya presentía que esa calma no iba a durar mucho. Mientras organizaba la cocina, recibí un mensaje de Oscar diciendo que su mamá pasaría solo un momento. Sentí el estómago apretarse de inmediato, no por su visita, sino por la forma en que solía presentarse, entrando sin anunciarse, revisando todo a su paso, moviendo mis cosas sin consideración. Respiré hondo y me repetí que debía mantenerme serena, aunque por dentro hubiera un torbellino listo para desbordarse. La casa estaba ordenada, el café recién hecho y yo intentando mantener la mente tranquila cuando escuché el sonido de su llave en la puerta. Ni siquiera esperó a que yo respondiera. Apenas entró, dejó su bolsa sobre la mesa con un golpe seco y me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando cada detalle. No dijo buenos días, tampoco preguntó cómo estaba, simplemente comenzó a recorrer la cocina, abriendo cajones y mirando los trastes como si buscara alguna falla. Quise mantenerme firme, pero mis manos temblaban mientras servía el café. Me repetí una y otra vez que debía mantener la calma, aunque su presencia me asfixiara poco a poco. Ese día, sin embargo, su actitud cruzó una línea que yo nunca imaginé. Mientras colocaba la taza frente a ella, noté cómo me observaba con una mezcla de desprecio y paciencia fingida, como si estuviera esperando el momento exacto para herirme. Y lo encontró. En cuanto incliné la jarra, empujó mi muñeca con brusquedad y el café hirviendo cayó directo sobre mi pecho. El dolor fue tan intenso que mis piernas casi cedieron. Aún así, lo que más me dolió no fue el ardor en la piel, sino las palabras que soltó con una frialdad que jamás olvidaré. Aprende a servir. Inútil. La frase se clavó en mi mente como un golpe seco. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, no solo por el dolor físico, sino por la humillación. Todo en mí quería responder, defenderme, gritar, pero mi voz se quebró antes de salir. Ella se quedó observando mi reacción con una calma que me heló la sangre, como si lo que acababa de hacer fuera completamente normal. Intenté llevarme la mano al pecho, pero el dolor era tan punzante que me quedé inmóvil. Fue entonces cuando escuché el sonido del televisor subiendo de volumen. Oscar estaba en la sala, como siempre, encerrado en su burbuja para no ver nada. Esa indiferencia me atravesó más fuerte que el café caliente. Me quedé ahí, empapada, ardiendo, sintiendo como mi dignidad se desmoronaba un poco más. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Graciela siguió moviéndose por la casa como si nada, revisando el refrigerador, criticando en voz baja, dando órdenes disfrazadas de sugerencias. Yo trataba de respirar con cuidado mientras el ardor me quemaba la piel. Y justo cuando intenté reunir fuerzas para pedirle a Oscar que bajara el volumen, un estruendo fuerte en la cocina rompió el silencio. La jarra que ella había tomado resbaló de su mano y cayó al suelo, estallando en pedazos. Ese ruido obligó a Oscar a levantarse. Caminó hacia nosotros, molesto por la interrupción, sin imaginar lo que iba a encontrar. Entró a la cocina con una expresión cansada, pero al verme, empapada, temblando y con la blusa pegada a la piel por el café, su rostro cambió por completo. La escena lo dejó congelado. Y en ese instante supe que lo que estaba por venir ya no podía ocultarse más. Después del impacto inicial, todo avanzó como si alguien hubiera apagado mi mundo y prendido otro donde ya no tenía voz. Me quedé en la cocina con el ardor pegado a mi pecho mientras Oscar intentaba entender lo que había pasado. No pronunció ninguna palabra de inmediato, se quedó de pie, mirando los pedazos de la jarra en el piso, mirando mis manos temblorosas, mirando a su mamá como si esperara que ella diera alguna explicación que lo calmara. Yo solo quería que me preguntara si estaba bien, que se acercara, que hiciera algo, cualquier gesto que mostrara que estaba de mi lado. Apenas abrió la boca para decir algo, Graciela se adelantó y empezó a justificar todo. Comentó que había sido un accidente, que yo había movido la mano, que me faltaba práctica. Inventó una historia donde ella era la preocupada y yo la torpe. Y mientras hablaba, tomaba un trapo para limpiar la mesa con una calma que hacía parecer que lo ocurrido era apenas un detalle sin importancia. Ese control con el que manejaba la situación me dejó sin aire. Intenté decir que no había sido un accidente, pero mi voz salió tan baja que ni yo misma la escuché. Quise repetirlo, pero Oscar ya estaba aceptando la versión de su madre sin cuestionar nada. Lo observé mientras respiraba hondo,
como si necesitara convencerse de que era mejor creer en una mentira cómoda que enfrentar una verdad incómoda. Y esa elección me dolió más que cualquier café caliente. A partir de ese momento, todo se volvió más invasivo. Graciela tomó la cocina como si fuera suya. Abrió alacenas, acomodó trastes, tiró cosas que según ella estaban viejas. Yo apenas podía moverme, cada paso dolía por el roce de la ropa con la piel. Y aún así, se permitía darme órdenes con una seguridad que no había mostrado jamás. Me pidió que recogiera los pedazos de vidrio, como si no hubiera sido ella quien provocó el caos. Me pidió que cambiara mi blusa para que no manchara el piso. Me pidió que me apurara porque la casa no se va a limpiar sola. Quise negarme, pero dentro de mí había una mezcla de miedo y cansancio que no me dejaba actuar. Sentía que cualquier palabra que pronunciara sería usada en mi contra, que cualquier gesto sería otra excusa para hacerme ver como una esposa inútil. Así que me movía despacio, tratando de no llamar la atención, tratando de desaparecer en mis propios pasos. La invasión no se quedó solo en la cocina. Durante toda la tarde, ella recorrió la casa, criticando cada detalle. Entró a mi estudio sin permiso, movió mis diseños, revisó mis cuadernos, levantó papeles como si buscara pruebas de algo. Dijo que el orden dejaba mucho que desear, que así era imposible trabajar bien, que seguramente por eso me veía tan estresada. En ningún momento me preguntó si quería que ella revisara mis cosas, simplemente lo hizo, como si ese espacio también le perteneciera. Más tarde, entró al cuarto principal. Abrió el closet, tocó mi ropa, revisó los cajones donde guardaba mis cosas personales. Comentó que había demasiadas prendas poco prácticas, que debería vestirme más presentable, que una esposa debía cuidar mejor su apariencia. Yo la escuchaba desde la puerta, con las manos sudando, preguntándome cómo era posible que una persona creyera tener tanto derecho sobre la vida de alguien más. Cada palabra, cada gesto, cada intervención me hacía sentir más pequeña. Era como si mi presencia se redujera a un simple obstáculo. Mis espacios ya no eran míos, mis decisiones tampoco. En mi propia casa, caminaba como invitada. Y lo más doloroso era que Oscar seguía sin intervenir. En lugar de poner límites, eligió mantenerse al margen. Se encerró en su habitación con la computadora, diciendo que tenía trabajo, evitando cualquier confrontación, dejándome a solas con una mujer que no veía en mí a un ser humano, sino a un proyecto que debía corregir. Mientras la tarde caía, el ardor del café seguía punzando en mi pecho. Sentía la tela pegada a la piel y un peso enorme en la garganta. Intenté ir al baño para revisar la quemadura, pero Graciela estaba justo afuera del pasillo y me detuvo con una mirada. Dijo que primero debía ayudarla a acomodar unas cajas que estorbaban. Ni siquiera supe de qué cajas hablaba, solo obedecí porque cualquier intento de oponerme parecía inútil. Pasé horas en un estado que no sé cómo describir. No era miedo solamente, era un tipo de agotamiento que entumece el alma. Cada movimiento me recordaba que ya no tenía control sobre nada. No podía sentarme sin que ella cuestionara mi postura, no podía ordenar sin que corrigiera lo que hacía, no podía hablar sin sentir que mis palabras eran ridiculizadas. Cuando finalmente llegó la noche, me quedé en la sala, en silencio, tratando de recuperar un poco de aire. El ardor seguía ahí, recordándome la escena que lo había iniciado todo. Graciela se fue casi a las 10, caminando con la misma seguridad con la que había llegado. Se despidió de Oscar con cariño y de mí con una sonrisa que no sentía en lo más mínimo. Al cerrar la puerta, sentí una especie de vacío que me hundió en el sofá. Quise hablar con mi esposo, pero cuando por fin nos quedamos solos, él no preguntó cómo me sentía, ni qué había pasado, ni por qué tenía el pecho rojo. Simplemente dijo que su mamá estaba pasando por una etapa difícil y que debía tener paciencia. Y en ese instante comprendí que no solo estaba lidiando con su madre, sino también con el silencio de él, un silencio que se convertía en complicidad aunque no lo viera así. Esa noche me dormí sintiendo que algo dentro de mí se había fracturado. No sabía cómo iba a enfrentar los días que venían, pero sí sabía que ya no era la misma mujer que servía café en la mañana con la esperanza de tener un día tranquilo. Algo se había roto, y era solo el principio. A la mañana siguiente desperté con esa mezcla de ardor y cansancio que se siente cuando un día te deja marcada por dentro y por fuera. Intenté incorporarme despacio para no lastimar más la piel del pecho, pero lo que más pesaba no era la quemadura,
sino la forma en que Oscar actuó la noche anterior. Me quedé observándolo unos segundos, todavía dormido, respirando tranquilo, como si lo del día anterior hubiera sido solo un malentendido sin importancia. Había una parte de mí que esperaba que despertara y me preguntara cómo estaba, que notara el enrojecimiento en mi piel, que mostrara algo de preocupación, pero esa intención nunca llegó. Cuando abrió los ojos apenas me dedicó una mirada rápida antes de levantarse para alistarse para el trabajo. Intenté iniciar una conversación suave, pensando que quizá no había procesado bien lo ocurrido, pero respondió con frases cortas, evitando profundizar. Parecía concentrado únicamente en cumplir su rutina, como si cualquier tema que lo desviara fuera una molestia. Ni siquiera mencionó a su madre, y esa indiferencia me hundió un poco más. Hice un intento más. Le dije que el café me había quemado de verdad, que la piel seguía dolorida, que no había sido un accidente. Él soltó un suspiro que me dolió más que cualquier comentario. Respondió que no quería exageraciones desde temprano y que prefería no discutir antes de salir. La sensación de vacío apareció de nuevo, esa que te corta el aire y te deja preguntándote en qué momento la persona que prometió cuidar de ti empezó a tratarte como si fueras un estorbo emocional. Durante la tarde, mientras trabajaba en mi estudio, él volvió a casa para comer. En ese momento intenté mostrárselo otra vez. Le levanté un poco la blusa para que viera la quemadura, pensando que quizás si observaba el daño con sus propios ojos, algo cambiaría. Pero apenas vio la piel roja, cerró la expresión y dijo que debía ponerme una pomada y dejar de hacer drama. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, no por la herida, sino por la forma en que me hablaba, como si mis sentimientos fueran una carga que ya no estaba dispuesto a soportar. Con cada palabra, se alejaba un poco más de mí. Cuando mencioné que necesitábamos hablar sobre lo que había pasado entre su mamá y yo, frunció el ceño y se puso a limpiar la mesa con movimientos bruscos, evitando cualquier contacto visual. Dijo que tenía demasiadas cosas encima, que yo debía ser más flexible, que su mamá solo buscaba ayudar. Y en ese instante entendí que no se trataba solo de su cansancio, sino de una decisión. Prefería no enfrentar la verdad. Prefería mantener la paz con ella aunque eso significara romperme a mí. Más tarde, ya entrada la noche, me acerqué una vez más con la esperanza de que hubiera cambiado de postura. Necesitaba escucharlo decir algo, lo que fuera, que mostrara que me veía, que me escuchaba, que entendía mi dolor. Sin embargo, cada intento terminaba igual, evasivas, silencios largos, incomodidad. Cuando por fin habló, sus palabras me atravesaron con una frialdad que no esperaba. Siempre estás sintiendo ataques donde no los hay. Fue como si me apagaran por dentro. No solo invalidaba mi experiencia, también cuestionaba mi percepción, como si estuviera imaginando todo. La mezcla de humillación, impotencia y tristeza que sentí en ese momento me hizo comprender que ya no podía confiar en él para protegerme de algo tan evidente. Yo estaba viviendo una agresión real, pero él necesitaba creer que no existía para mantener la comodidad de su mundo. Me quedé en silencio, y esa vez no fue por miedo ni por costumbre. Fue porque entendí que cualquier palabra que dijera sería usada para reforzar la idea de que yo era la exagerada, la sensible, la que se victimizaba. La soledad emocional que me envolvió en ese instante fue tan profunda que tuve la sensación de estar parada en medio de un cuarto lleno de gente, sin que nadie pudiera verme. Cuando me fui a dormir, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no esperaba un abrazo, ni una disculpa, ni una conversación honesta. Esa noche me di cuenta de que la persona que debía ser mi apoyo más cercano había elegido apartarse de mí en el momento en que más lo necesitaba. Y esa traición silenciosa se sintió más pesada que cualquier golpe de su madre. Pasaron días donde intenté recomponerme con pequeñas rutinas, aplicar la pomada, cubrir la quemadura con una blusa más gruesa, fingir normalidad cuando llegaban visitas. Creí que el miedo y la vergüenza se irían si simulaba tranquilidad, pero dentro de mí algo iba cambiando. Una curiosidad que antes había aplastado con prudencia empezó a crecer como una necesidad. Entender hasta qué punto todo aquello era solo un mal día o parte de un patrón diseñado para lastimarme. Una tarde, mientras buscaba una receta que mi abuela me había enviado por correo, encontré una libreta antigua en la parte trasera de un cajón que rara vez usaba. No era mía. Tenía notas incompletas y recortes de papel con fechas y nombres. Al principio pensé que eran meras anotaciones sueltas, después descubrí algo que me dejó helada. Había registros de llamadas y visitas,
anotaciones sobre conversaciones que parecían planear reacciones, observaciones sobre mis hábitos, incluso una lista con puntos débiles que alguien había ido marcando con un trazo firme. Sentí como se me encogía el estómago. No podía creer que alguien estuviera estudiando mi vida como si fuera un expediente. No me detuve ahí. Al abrir mi laptop para seguir con trabajo, hallé una carpeta que no recordaba haber creado. Dentro aparecían fotos de la casa tomadas en diferentes días, capturas de pantalla de mensajes, horarios y notas sobre mejor momento para intervenir. Cada archivo tenía un nombre que parecía inofensivo, pero al leerlo supe que no lo eran. Describían cuándo venir, qué decir, cómo minimizar cualquier protesta. La sensación de invasión se transformó en certeza. Todo estaba planeado. Mientras revisaba los archivos, mi mano temblaba, pero seguí hasta encontrar conversaciones guardadas en donde se hablaba de mí con una frialdad que me sacudió. Había mensajes donde se comparaba mi forma de ser con la de otras mujeres, con juicios sobre mi capacidad como esposa y como persona, siempre con esa voz que pretendía ser racional pero que no ocultaba desprecio. Entre esas notas encontré algo aún más hiriente. Un mensaje de Oscar donde justificaba ciertas intervenciones como si fueran necesarias para evitar problemas mayores, como si yo fuera una molestia que convenía corregir. Al leer sus palabras, un dolor distinto me atravesó, uno que no era físico sino la traición de quien había prometido ser mi refugio. No pude evitar repasar la memoria de los últimos meses buscando señales, excusas, explicaciones. De pronto, pequeñas piezas que antes parecían aisladas encajaron en una imagen que no quería reconocer, llamadas no contestadas, visitas que coincidían con momentos en que yo quedaba sola, cosas que desaparecían del refrigerador o del closet y que luego eran mencionadas como demasiado desordenadas. Todo tenía sentido cruelmente ensamblado. La rabia subió como una niebla densa. No era solo por lo que había pasado con el café. Era por cada gesto que se había convertido en un intento sistemático de desestabilizarme. Recordé la libreta con su lista de puntos débiles y pensé en cómo habían estado explotando mis inseguridades desde que me casé. Esa verdad dolía porque no se trataba de fallas mías, sino de maniobras pensadas para que yo dudara de mí misma. Decidí buscar más pruebas. No quería solo sentir, necesitaba certezas que me permitieran actuar con cabeza fría. Revisé mensajes antiguos, busqué en la galería del teléfono y encontré fotografías que probaban las visitas no registradas, notas donde se planeaban comentarios delante de Oscar para que él aceptara sin darse cuenta, incluso una grabación corta donde se escuchaba a su madre hablando de cómo manejar la situación y riéndose como si todo fuera un juego. Escuchar esa voz con esa complacencia me provocó náuseas. En medio de esa búsqueda, apareció algo inesperado. Una factura de una tienda donde aparecían compras dirigidas a regalos para mí que en realidad eran herramientas para la crítica. Un libro sobre cómo arreglar la casa, utensilios que luego se usaron como argumento para señalar mi incompetencia. Ver la manipulación tan calculada me hizo entender que no se trataba de un problema doméstico cualquiera, sino de una estrategia alimentada con tiempo y con intención. La gravedad de los hallazgos me obligó a tomar distancia. Me senté en la sala con la libreta y la laptop sobre las piernas, sintiendo un torbellino de emociones que iba desde la rabia hasta una tristeza que parecía profunda e interminable. Sin embargo, en medio del dolor, también surgió algo diferente: claridad. Ver cada paso escrito, cada comentario planeado, me dio algo que antes no tenía: evidencia de que aquello no era mi culpa. La lista, las fotos, los mensajes y la grabación mostraban un plan para desestabilizarme y demostrar que yo no servía, que debía ceder. Con esa claridad vino la posibilidad de decidir. Ya no bastaba con soportar y fingir para que la casa conservara su falsa armonía. Tenía en mis manos material que podía cambiar la narrativa que me había impuesto una persona controladora. También hice algo que hasta entonces no me había permitido. Anoté, con pulso tembloroso pero firme, cada fecha y cada prueba. Sabía que no podía confiar en mi memoria si todo quedaba en un susurro. Necesitaba dejar huella. Mientras hacía esa lista, pensé en las pequeñas reacciones que Oscar había tenido en los últimos meses y en cómo su silencio había sido parte del mecanismo de desgaste. Comprendí que para cambiar las cosas no bastaría con pruebas. También tendría que prepararme para enfrentar la negación, la mentira y la manipulación que seguramente vendrían. Sentí miedo, claro, pero fue un miedo distinto, uno que empuja a actuar, no a esconderse.
Antes de cerrar la computadora miré la foto de un día cualquiera, una sonrisa mía que ahora parecía lejana. Sentí una mezcla de nostalgia por la mujer que fui y de determinación por la que quería ser. La evidencia me había mostrado la dimensión real del problema y, con esa visión, nació una idea que antes hubiera rechazado por su sola audacia. Ya no esperaba rescate de nadie. Tenía que empezar a reconstruir el camino para salir de aquello con pruebas en la mano y la decisión en la garganta. Cerré todo y guardé la libreta en un lugar seguro, no por cobardía, sino para proteger lo que ahora era mi verdad. Mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí se afirmaba. No era el final de la historia, pero sí el inicio de una estrategia que debía ejecutar con calma y firmeza. Sabía que si lo hacía bien, las piezas podrían inclinarse a mi favor. Y por primera vez desde que todo empezó, la idea de luchar dejó de darme pavor y se pareció más a un alivio posible. Con toda la evidencia reunida, mi mente dejó de buscar excusas que justificaran lo injustificable. Ya no podía decirme que eran coincidencias, que eran malentendidos, que tal vez estaba exagerando. Todo lo que descubrí me empujó hacia un punto donde seguir callando era igual a seguir permitiendo que me destruyeran por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí pedía un cambio, uno real, uno que no se pudiera revertir con una disculpa vacía o un gesto de cariño momentáneo. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y claridad. Cada mañana despertaba con la sensación de llevar un peso enorme en el pecho, pero también con una lucidez que no había tenido en meses. Ya no quería seguir siendo la mujer que caminaba sobre puntas para no incomodar. Tampoco quería continuar cargando con la culpa de problemas que no había causado. La verdad estaba frente a mí, escrita, guardada, grabada, y esa verdad me obligaba a elegir entre seguir sobreviviendo o empezar a vivir de nuevo. Mientras ordenaba el material que había encontrado, recordé la mañana del café, el ardor en la piel, la humillación, el silencio de Oscar. Esa escena dejó de ser un episodio aislado y se convirtió en el símbolo exacto de lo que había sido mi vida durante demasiado tiempo. Una herida que otros provocaban y yo tenía que ocultar para no generar conflicto. Comprender eso me dio una fuerza que no conocía. No una fuerza violenta ni impulsiva, sino una firmeza interna que me sostenía sin que yo tuviera que convencerme. Hubo un instante, una tarde en la que estaba sola, sentada frente a la ventana, cuando entendí que nadie iba a salvarme. Nadie iba a decir ya basta, nadie iba a poner límites por mí. Esperarlo había sido un error que me costó lágrimas, miedo y una pérdida lenta de mí misma. Esa conciencia se sintió dura, pero también liberadora. Por primera vez, dejé de esperar que Oscar reaccionara como el compañero que alguna vez imaginé. Ya no buscaba que su mamá cambiara, ni que la casa se acomodara mágicamente en una armonía que nunca existió. Durante mucho tiempo pensé que enfrentar la verdad me iba a romper, pero la realidad fue otra. Quedarme donde estaba era lo que me estaba destruyendo. Aceptarlo me cambió. Dejé de justificar actitudes, dejé de minimizar heridas, dejé de mentirme para mantener una paz que solo servía a los demás. Cuando me di cuenta de eso, algo dentro de mí se alineó. Ya no temblaba ante la idea de actuar, temblaba ante la idea de seguir viviendo como hasta ahora. Pasé horas repasando cada evidencia, no para revivir el dolor, sino para entender con más claridad qué debía hacer. Cada archivo, cada frase, cada gesto registrado parecía empujarme hacia la misma conclusión. La mujer que había sido hasta ese momento estaba agotada, pero también lista. Tenía miedo, sí, pero ya no era el miedo que paraliza, sino el que impulsa a moverse antes de que sea demasiado tarde. La gota final llegó una noche en la que Oscar llegó tarde. No me avisó, no preguntó por mí, no notó mi silencio. Se sirvió de cenar, se sentó en la sala y prendió la televisión como si nada. Yo estaba a unos pasos, observándolo, sintiendo cada vez más distante la imagen del hombre con el que me había casado. Antes intentaba justificar sus ausencias emocionales diciendo que tenía demasiado trabajo o que no quería meterse en problemas. Esa noche lo vi con otros ojos. Había elegido no estar, había decidido no ver, había preferido ignorar lo evidente. Y esa elección lo colocaba fuera de la parte más íntima de mi vida. Me quedé ahí, de pie, respirando despacio mientras algo dentro de mí se acomodaba como una pieza que por fin encontraba su lugar. No necesitaba un grito para marcar el quiebre, tampoco una pelea. Fue un momento silencioso, profundo, casi sereno,
donde entendí que ya no podía seguir entregando mi vida a personas que no sabían cuidarla. Esa claridad me llenó por completo. No era resignación. Era decisión. Guardé silencio durante horas, pero mi mente ya había trazado un nuevo camino. Un camino donde yo misma ocuparía el lugar que durante tanto tiempo cedí por miedo a incomodar. Un camino que iba a doler, claro, pero que también prometía un tipo de paz que no había sentido en años. Ese fue mi punto de quiebre. No un estallido, no un escándalo. Un instante interno donde, por fin, dije basta sin necesidad de pronunciarlo en voz alta. Y ese simple descubrimiento cambió todo. Una vez que acepté que mi vida no iba a cambiar si me quedaba inmóvil, apareció una calma extraña, casi peligrosa, que me permitió pensar con claridad. No sentí prisa, sentí determinación. Un pensamiento constante giraba en mi cabeza. Si quería recuperar mi dignidad, debía dar un paso que no podía deshacer después. Algo concreto, firme, silencioso y estratégico. No un arrebato, no una discusión. Una acción con peso. Pasé una mañana revisando mis notas, leyendo otra vez cada prueba y organizándolas como si se tratara de un rompecabezas cuya forma final empezaba a ser más nítida. Comprendí que mi palabra ya no bastaría. Necesitaba algo más fuerte que cualquier discurso, algo que no pudiera ser negado ni manipulado. Las grabaciones, las fotos, los mensajes y la libreta se convirtieron en un mapa que mostraba exactamente cómo habían jugado con mi mente durante meses. Mientras ordenaba todo, mi teléfono vibró con un mensaje de Oscar avisando que llegaría tarde. No sentí rabia. Tampoco tristeza. Lo único que sentí fue confirmación. Su ausencia constante ya no era un accidente. Era su forma de mantenerse lejos de cualquier responsabilidad emocional. Ese detalle terminó de empujarme hacia la decisión que llevaba días formando dentro de mí. Me preparé con movimientos lentos, como si cada acción marcara el inicio de algo inevitable. Guardé la libreta en una carpeta gruesa, conecté la computadora para hacer una copia de seguridad y organicé los archivos con fechas y notas aclaratorias. No tenía intención de improvisar. Sabía que una decisión de este tamaño debía tomarse con precisión. Antes de cerrar la carpeta, la toqué con la punta de los dedos y sentí un temblor ligero en las manos. No era miedo. Era una mezcla de valor y cansancio por cargar tanto tiempo algo que no merecía. Tomé aire y respiré profundamente varias veces hasta que mi pecho dejó de tensarse. Miré alrededor, mi estudio, mis diseños, la ventana que siempre abría en las mañanas, cada rincón que había tratado de proteger durante meses. Y entendí que ese lugar había dejado de ser mi refugio desde hace mucho, no por las paredes, sino por quienes cruzaban la puerta sin respeto alguno. Tomé mi bolso, coloqué la carpeta adentro y apagué las luces. Caminé hasta la puerta sin hacer ruido, como si no quisiera que la casa notara que por fin estaba rompiendo el ciclo. Antes de girar la manija, cerré los ojos unos segundos. No estaba huyendo. Estaba recuperando el control de mi historia. Salí con paso firme, sin mirar atrás, sin dudar. Mi destino ya estaba decidido desde que descubrí la libreta, pero fue en ese instante cuando lo acepté por completo. No necesitaba anunciarlo, tampoco necesitaba una audiencia. Lo que iba a hacer no era para demostrar nada a nadie, era para salvarme. Llegué al lugar que tenía en mente desde la noche en que revisé las pruebas. Entré con la carpeta bien sujeta, sintiendo como cada paso sellaba mi decisión. Una persona me recibió y me preguntó qué necesitaba. Mi voz salió suave, pero decidida. No revelé detalles, solo pedí hablar con quien pudiera ayudarme a poner límites reales, no palabras vacías. Cuando me hicieron pasar, coloqué la carpeta sobre el escritorio y dije que quería orientación porque tenía información delicada. No ofrecí nombres ni acusaciones aún. Simplemente abrí la portada, dejando ver parte del contenido. La reacción de la persona frente a mí fue suficiente para confirmarme que no estaba exagerando, que mi historia no era una interpretación emocional, sino un caso con peso. Y en ese momento sentí, por primera vez en mucho tiempo, un poco de alivio. No revelaré todavía qué firmé, qué pedí o qué inicié. Solo puedo decir que ese día di el primer paso formal para cambiar por completo la historia que habían intentado escribir sobre mí. Fue un paso silencioso, preciso y lleno de intención. Y aunque nadie en mi casa lo sabía todavía, el rumbo de nuestras vidas acababa de fracturarse sin posibilidad de regreso.
El día que todo salió a la luz empezó con un silencio extraño en la casa, uno que casi parecía anticipar lo que estaba por explotar. Desperté más temprano que de costumbre, con la carpeta guardada en un lugar seguro y la sensación de que no podía retroceder. Ya no era la mujer que esperaba comprensión, era alguien que había tomado una decisión y estaba lista para sostenerla. Mientras preparaba un té, escuché la puerta abrirse sin aviso. Ese sonido, que tantas veces me había encogido el pecho, ya no me provocó el mismo miedo. Respiré hondo, me quedé quieta y dejé que avanzara hacia la cocina con su actitud de siempre. Observó la mesa, movió un par de cosas, soltó un comentario sobre el desorden, pero esta vez no reaccioné. Algo en mi postura la desconcertó. Noté cómo me miraba esperando alguna disculpa automática que no llegó. No pasó mucho tiempo antes de que se desatara lo inevitable. Estábamos en la sala cuando alguien tocó la puerta con firmeza, no con prisa, sino con seguridad. Ese tipo de toque que anuncia que quien está afuera no viene a conversar sino a poner orden. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la certeza de que había llegado el momento que había preparado con tanto cuidado. Abrí la puerta y me encontré frente a dos personas que ya conocían mi caso. Habían revisado la documentación que entregué días antes y venían a realizar la parte que a mí me habría sido imposible hacer sola: verificar, confirmar, dejar asentado que había indicios suficientes de invasión, manipulación y maltrato psicológico. Me pidieron permiso para pasar y asentí sin dudar. La escena que siguió se desarrolló con una precisión que aún puedo recordar con detalle. Caminaron por la casa, observaron el estado de la cocina, revisaron la habitación, tomaron notas, hicieron preguntas directas. Yo respondí con calma, sin exagerar, sin temblar. Era la verdad, y la verdad no necesitaba gritos. Mientras tanto, la presencia detrás de mí, la misma que antes ocupaba cada rincón como si fuera dueño absoluto, empezó a perder firmeza. Lo vi en sus ojos. No esperaba que yo diera un paso tan serio. El momento más revelador llegó cuando me pidieron mostrar la libreta, la carpeta y los registros digitales. Los coloqué sobre la mesa sin dramatismo, uno por uno, con la seguridad que da saber que cada documento cuenta una parte de la historia que tanto habían intentado callar. El contraste entre mi serenidad y la confusión de quien llevaba meses ejerciendo control fue tan fuerte que la atmósfera del lugar cambió por completo. Cuando comenzaron a leer las anotaciones, escuché un susurro a mis espaldas, una mezcla de sorpresa y molestia. Después vino la negación inmediata, la misma que había escuchado en tantas ocasiones, solo que esta vez no tuvo espacio para crecer. Las preguntas de los especialistas no permitían desvíos ni excusas. Pedían fechas, hechos, explicaciones concretas que ya no podían inventarse sobre la marcha. Uno de ellos pidió revisar la zona donde ocurrieron varios incidentes. Señaló la estufa, los cajones, la mesa. Volvieron a preguntar sobre la mañana del café. La versión que tantas veces se quiso imponer empezó a desmoronarse frente a los datos. Yo no necesitaba levantar la voz, solo tenía que confirmar lo que ya estaba escrito. Cada respuesta mía derribaba una pared que llevaba meses levantándose en mi contra. La tensión aumentó cuando mencionaron la posibilidad de medidas por invasión de privacidad y manipulación psicológica. Esa frase cayó como un golpe seco. Observé cómo el rostro de quien siempre se creyó intocable perdía color, cómo las manos buscaban algo a que aferrarse, cómo la seguridad que tanto había usado para imponer miedo se evaporaba en cuestión de segundos. Todo empeoró cuando preguntaron por la copia de la llave, esa que se usaba para entrar sin permiso. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar la sala entera. Intentaron justificarla con excusas ya conocidas, pero ninguna coincidía con las pruebas que yo había entregado. La mirada de los profesionales lo dejó claro, la línea había sido cruzada mucho tiempo atrás. Lo más impactante ocurrió cuando Oscar llegó. Entró sin entender la escena y se quedó inmóvil al ver a los especialistas, las carpetas en la mesa y el gesto rígido de su mamá. Me miró buscando una explicación, pero no dije una palabra. No necesitaba justificarme. Las pruebas hablaban solas. Uno de los especialistas lo invitó a sentarse y comenzó a explicarle lo que habían encontrado, como las anotaciones, el acceso no autorizado a la casa y las grabaciones mostraban un patrón claro. Su expresión pasó del desconcierto a una incomodidad profunda. Intentó decir que todo era una exageración, que su mamá solo quería ayudar,
pero esa defensa se desmoronó cuando colocaron frente a la lista con puntos débiles y las capturas de mensajes que él mismo había enviado. Vi cómo su rostro se transformaba al leer sus propias palabras, esas que había lanzado sin pensar en las consecuencias, creyendo que nunca saldrían a la luz. En ese instante ya no había forma de ocultar nada. La autoridad externa presente, las pruebas, las preguntas directas, todo había convergido en un único punto. La verdad estaba frente a él, imposible de negar. La persona que solía invalidar mis sentimientos quedó sin argumentos y sin el suelo firme donde había construido su indiferencia. Yo me quedé en silencio, sosteniendo su mirada con una serenidad que no había tenido en meses. No era victoria ni revancha, era justicia. La escena era exactamente el reflejo de lo que alguna vez soñé que alguien viera, la realidad sin filtros, sin adornos, sin la manipulación que tanto había manipulado mi vida. Finalmente, había llegado el golpe de realidad que cambiaría todo. A medida que los especialistas revisaban cada documento y hacían preguntas directas, la seguridad que antes se imponía con tanta facilidad comenzó a quebrarse de una forma que jamás hubiera imaginado. La habitación se llenó de un silencio pesado que revelaba más que cualquier palabra, y pude observar cómo esa figura que durante meses dominó mi vida empezaba a perder el control pieza por pieza, como si todas sus tácticas se derritieran frente a una verdad imposible de mover. Cada intento por justificar lo ocurrido sonaba débil y disperso. Primero utilizó argumentos que antes parecían sólidos, diciendo que todo lo había hecho pensando en mi bienestar, aunque su tono mostraba que ni ella misma creía esa versión. Luego buscó presentarme como alguien complicada, insinuando que mis reacciones eran exageradas, pero los especialistas regresaban una y otra vez a los mismos puntos. Las notas, los horarios, las fotografías, la libreta con mis supuestos defectos, y la insistencia en que todo eso tenía un patrón evidente. Su rostro cambiaba con cada hoja que se abría sobre la mesa, como si la realidad le quemara los ojos. La tensión subió cuando uno de ellos mencionó la posibilidad de que estas acciones fueran consideradas invasivas y dañinas, algo que requería medidas formales. Aquella frase la dejó sin aire. Su respiración se volvió irregular y comenzó a mover las manos de un lado a otro, buscando alguna explicación que pudiera salvar su imagen. Sin embargo, nada encajaba, porque los documentos hablaban por sí mismos y cada detalle coincidía con lo que había vivido en silencio por tanto tiempo. En un intento desesperado por recuperar terreno, buscó apoyo en Oscar, esperando que él la defendiera como siempre. Pero la escena era diferente ahora. Él escuchaba cada palabra de los especialistas con la mirada clavada en la libreta donde aparecían sus propios mensajes, esos que enviaba sin pensar y que ahora lo enfrentaban con su participación silenciosa en todo lo que yo sufrí. Su incomodidad era tan evidente que incluso dejó de mover las manos, como si temiera que cualquier gesto empeorara la situación. Yo lo observaba con una mezcla de tristeza y claridad. Por fin estaba viendo lo que yo llevaba meses señalando sin ser escuchada. De pronto, su voz se quebró. No pudo sostener la postura firme con la que solía imponerse. Intentó decir que todo era un malentendido y que yo estaba confundiendo las cosas, pero sus palabras chocaron contra la evidencia que cubría la mesa. Los especialistas le pidieron que explicara las anotaciones sobre mis horarios y las visitas sin aviso, pero ninguna respuesta tuvo coherencia. El silencio que siguió expuso la verdad que tanto había evitado enfrentar. Ya no había forma de ocultar el daño. Casi sin darse cuenta, comenzó a llorar. No era un llanto que mostrara arrepentimiento profundo. Parecía más bien un derrumbe emocional al darse cuenta de que el control que tanto disfrutaba se había escapado de sus manos. Intentó acercarse para tocarme el brazo, como si esperara que yo la contuviera para evitar la caída completa, pero di un paso atrás sin necesidad de levantar la voz. Ese simple movimiento marcó una línea definitiva entre lo que yo había tolerado y lo que ya no permitiría jamás. Los especialistas me preguntaron si deseaba continuar con el proceso. Respiré hondo y permití que la firmeza que venía construyendo desde hace días se mostrara sin miedo. Sí, quiero seguir adelante. No fue un grito, tampoco una declaración dramática. Fue la confirmación tranquila de una decisión que había nacido desde lo más profundo de mí. Detrás de esa respuesta, pude ver cómo su expresión se desmoronaba por completo. Ya no quedaba rastro de la mujer imponente que entraba sin pedir permiso. Frente a mí solo estaba alguien enfrentando las consecuencias de su propio comportamiento, incapaz de sostener la imagen que había utilizado para intimidarme durante tanto tiempo.
Cuando el procedimiento terminó, supe que la caída estaba consumada. No hubo escándalo, no hubo golpes, no hubo palabras hirientes de mi parte. Solo la verdad expuesta con claridad y una resolución firme que ya no se podía detener. Caminó hacia la puerta con movimientos torpes, como si cada paso pesara más que el anterior, intentando mantener una dignidad que se escapaba entre sus dedos. Antes de salir, murmuró con la voz apagada que no entendía por qué yo le estaba haciendo esto. La miré con la serenidad que nace cuando una persona por fin se libera del miedo y respondí con calma. No te hice nada. Tú misma llegaste a este punto. La puerta se cerró despacio, y en ese sonido escuché el final de una etapa que me había robado demasiada paz. Con la puerta cerrándose detrás de aquella figura que durante tanto tiempo ocupó mi vida con una presencia que no pedí, sentí que algo dentro de mí finalmente se aflojaba, como si una cuerda invisible que había mantenido mis emociones atrapadas por meses se deshiciera hilo por hilo. No fue un estallido, tampoco una alegría inmediata, fue un silencio profundo que llenó la casa con una calma que casi había olvidado. Esa quietud me permitió escuchar mi propia respiración después de mucho tiempo, como si recuperara un espacio que siempre me perteneció, pero que nunca había podido habitar por completo. Caminé hacia la sala con pasos lentos, no por miedo, sino porque quería que cada movimiento marcara el inicio de algo nuevo. Observé los rincones donde tantas veces me sentí pequeña, donde soporté críticas, donde callé para evitar conflictos, donde cargué culpas que no eran mías. Algo cambió mientras recorría ese espacio. Ya no veía una casa donde vivía a la defensiva, veía un lugar que podía renacer conmigo, un hogar que por fin tendría mi voz en cada rincón. Respiré hondo y me di cuenta de que no sentía rabia ni rencor. Lo que surgía dentro de mí era más fuerte que eso, una claridad serena que me mostraba que la decisión tomada no era venganza, sino supervivencia. Nunca imaginé que llegaría el día en que pudiera mirarme en el espejo y reconocer a una mujer que, aunque cansada, ya no se doblega, ya no se justifica, ya no esconde su dolor para cuidar la comodidad de otros. Durante unos minutos me quedé observando mi reflejo. No vi a alguien roto, vi a alguien que por fin soltó cadenas que llevaba cargando en silencio. Había dolor, sí, pero también había una determinación nueva que me sostenía desde adentro. Sentí que recuperaba mis pensamientos, mis decisiones, mi tiempo, mi cuerpo, mi historia. Nada de eso estaba a disposición de nadie más. El teléfono vibró, pero no corrí a verlo. Dejé que sonara sin culpa, porque por primera vez entendí que mi paz tenía prioridad, que no debía responder a quien siempre me pidió más de lo que estaba dispuesto a dar. Preferí caminar hacia mi estudio, abrir la ventana y dejar que el aire de la tarde llenara el cuarto con una frescura que me hizo cerrar los ojos. Por un instante sentí que la vida me estaba devolviendo algo que pensé haber perdido para siempre, la sensación de que podía respirar sin miedo. Tomé asiento frente a mi escritorio, abrí una hoja en blanco y dejé que mis manos descansaran sobre el teclado. No tenía prisa por escribir, tampoco necesitaba planear el futuro de inmediato. Lo único que quería en ese momento era permitirme sentir esta nueva versión de mí, una que se sostiene sin temblar, una que aprendió a poner límites sin gritar, una que dejó de buscar aprobación donde nunca la encontraría. Ese momento fue mi renacimiento. No por lo que había perdido, sino por lo que estaba recuperando, mi voz, mi dignidad, mi historia. Cuando finalmente me quedé sola en la casa, recordé aquella mañana en la cocina, el café hirviendo, el insulto que me atravesó la piel y el momento exacto en que alguien se congeló al ver la escena sin atreverse a hacer nada. Pensé en la mujer que yo era ese día, temblando, callando, tratando de no romper una paz que nunca me perteneció, y comprendí que ya no soy esa persona. Hoy camino con una calma que no pide permiso, una fuerza que nació del dolor y una dignidad que por fin me pertenece. Si algún día vuelven a presenciar una escena conmigo, no será de humillación, sino de una mujer que aprendió a ponerse de pie y nunca más volverá a inclinarse.